Para todos, haciendo una introducción un poquito fuera de lo común de las charlas que siempre hacemos de manera clínica. Y esto es una tecnología que está evolucionando de manera muy interesante porque nos permite usarlo en neurocirugía para mejorar el diagnóstico intraoperatorio. Entonces, en cirugía a veces tenemos bastante duda y dificultad para reconocer los tejidos sanos de los enfermos, sobre todo para mirar la parte de tumores cerebrales o vasos sanguíneos. Entonces me parece bastante interesante este tema. Este tema ya David Santiago lo había revisado hace un año, pero me parece tan bueno que le dije que lo volviéramos a repetir. Claro que no lo habíamos hecho en un seminario web, sino de una manera personal, en una reunión. Entonces, empecemos, David. Listo, profe. ¿Ahí se me escucha bien? Tiene un poquitico de eco, si se aproxima el micrófono, sería Sí, profe. mejor. Lo que pasa es que sigo en el hospital porque no alcanzaba a llegar a la casa, entonces si se me Ok, cae la bueno, conexión, les agradecería que me avisaran por teléfono, pues tranquilo, tal vez, profe. listo. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es David Páez, soy médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, en el momento hospitalario de neurocirugía en el Hospital del Tunal. Y como les dice el profe Arias, hoy vamos a hablar de un tema del que no se habla tan frecuentemente. Vamos a hacer una corta revisión sobre el uso de la fluorescencia intraoperatoria en neurocirugía, esencialmente en tumores. Entonces, a petición del profe, dividí la charla en dos partes. La primera se va a hablar de gliomas, que es el campo de estudio en el que más utilidad se le ha encontrado a estos tintes. Y la segunda parte son los tumores neuroendocrinos de la hipófisis, donde el volumen de la literatura que encontré es mucho menor y la evidencia a su vez también es menor si se compara con los gliomas. Entonces, lo primero es entender qué es un fluoróforo o agente fluorescente. Fluoróforo es un componente o sustancia energéticamente activa que absorbe y a su vez emite luz. Entonces, por lo general, la luz absorbida tiene mayor intensidad, es decir, una menor longitud de onda que la eh, luz emitida por los mismos. Es decir, la luz absorbida se acerca más hacia el espectro ultravioleta, mientras que la luz emitida va a ir más hacia la gama de los infrarrojos. Ya vamos a ver un poco eso más a fondo. También es importante desde un principio entender la forma en que funciona un medio de contraste en los tumores, teniendo en cuenta que se maneja el mismo principio en el funcionamiento de los agentes fluorescentes. Entonces, la distribución del medio de contraste en el sistema nervioso central la podemos dividir entre intraaxial y extraaxial. En este caso, la que nos interesa es la intraaxial, que es la que resulta entre la combinación de la captación intravascular y la captación intersticial. Esta captación intersticial se da por la difusión secundaria a la disrupción de la barrera hematoencefálica, dado que el medio de contraste se comporta como una sustancia osmótica y en la normalidad se limita por la integridad de la barrera hematoencefálica, que en el caso de los tumores estaría perdida. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y muy importante, que existen áreas del sistema nervioso central que en condiciones de normalidad van a presentar realce al medio de contraste secundario a la ausencia de barrera hematoencefálica en ellas. Unos ejemplos son la glándula pineal, la glándula hipófisis, el tallo de la hipófisis y los plejos coroideos. Además, también al interpretar una resonancia magnética contrastada, por ejemplo, hay que tener en cuenta que las estructuras extraaxiales, como la dora madre, también van a presentar realce, dado por la ausencia de la barrera encefálica en estas estructuras y la gran vascularización que tiene. Entonces, aquí podemos ver una resonancia cerebral contrastada, es una secuencia T1, en la que podemos identificar el realce de las estructuras que les mencioné previamente. Particularmente podemos ver con el número 1 y con el número 2 estructuras vasculares, más exactamente en estos numerales, la vena de Galeno, con el número 3 el tallo de la hipófisis y con el número 4 podemos ver la glándula de hipófisis. Esto cabe resaltar que es una resonancia normal.
Aquí ya, más hablando de la barrera hematoencefálica, es una estructura única que permite el aislamiento del sistema nervioso central del resto del cuerpo y permite controlar de forma estricta el flujo de sustancias biológicas hacia el sistema nervioso, hacia y desde el sistema nervioso central. Es una membrana especializada con una permeabilidad selectiva para los compuestos lipofílicos, es decir, es impermeable para los compuestos hidrosolubles, los cuales pues necesitan un transportador, sí, un transportador. Eh, Sin embargo, en el sistema nervioso central, como vemos en la imagen, no solo se cuenta con la barrera hematoencefálica, sino también con la barrera sangre líquido cefalorraquídeo y la barrera aracnoidea, que funcionan bajo el mismo principio. Sin embargo, vamos a abordar en esta revisión un poco más de énfasis la barrera hematoencefálica. Como podemos ver en esta imagen, la barrera hematoencefálica se compone esencialmente de células endoteliales vasculares que se diferencian de las células endoteliales del resto del cuerpo, dado por tres características principales. La primera, uniones estrechas que impiden la difusión paracelular de compuestos hidrosolubles entre las células endoteliales adyacentes, haciéndola una barrera completamente impermeable a los compuestos hidrofílicos. Lo segundo, la ausencia de fenestraciones en estas células endoteliales. Y lo tercero, la presencia de mecanismos de transporte activo específicos, como les mencioné anteriormente, necesarios para el transporte de sustancias hidrosolubles. Adicionalmente, la barrera hematoencefálica consta también de una membrana basal continua y está asociada con procesos astrocíticos y pericíticos, como se ve en la imagen, los de los pericitos los verdes, los de los astrocitos los azules, y unas uniones estrechas entre las células endoteliales basadas en ocludinas, caderinas y complejos YAM. Bueno, como les comenté ahora más temprano, la primera parte de la charla se va a abordar el uso de los agentes fluorescentes en los gliomas. Entonces, a grandes rasgos, lo que debemos entender primero es que el principal factor predictor de la fluorescencia intraoperatoria es la captación de gadolinio en la resonancia magnética nuclear que se toma de forma previa, por lo cual es importante mencionar que el uso de estos agentes se debe hacer de predominio en gliomas de alto grado, ya que en la literatura está descrita que únicamente del 10 al 20% de los gliomas de bajo grado presentan captación al medio de contraste en la resonancia. Entonces, a grosso modo, podemos anotar también que los gliomas de alto grado, es decir, los gliomas clasificados por la WHO en grado 3 y grado 4, son los tumores primarios malignos más comunes del sistema nervioso central en adultos, y que su resección es la primera línea de tratamiento, así como la extensión de la resección es el principal marcador de sobrevida para los pacientes. Sin embargo, en muchas ocasiones la resección total se ve limitada por la dificultad para identificar los bordes tumorales, como lo dijo el profe Ares al principio de la charla, dado por la propia naturaleza infiltrativa de estos tumores, o que los tumores se encuentren en relación con áreas elocuentes adyacentes. Aquí puse una imagen, es una resonancia magnética en secuencia T1 con medio de contraste, la que se ve un glioblastoma. Vemos la captación al medio de contraste de forma irregular y heterogénea, que nos indicaría que de forma intraoperatoria el agente fluorescente sí va a pintar, digámoslo así. Entonces, los agentes fluorescentes en los gliomas permiten la realización de una resección más agresiva hasta en el 95% de los casos, lo que permite asociar su uso a mejores resultados clínicos, dado por el aumento en los márgenes de la resección, disminuyendo la tasa de recurrencia y aumentando en términos generales la sobrevida del paciente. El uso de estos agentes fluorescentes adicionalmente permite la localización de áreas de lesión que son invisibles al medio de contraste en la resonancia magnética, que son áreas que serían histológicamente patológicas, lo que, pues, como les acabo de comentar, permitiría una resección más completa y una mayor sobrevida del paciente. Entonces, en esta revisión vamos a abordar esencialmente tres fluoróforos, que son los más descritos en literatura, pues, principalmente en la parte de los gliomas.
Uno es el 5-ala o ácido 5-aminolebulínico, el otro la fluoresceína y el otro es el verde indocianino. Entonces vamos a comenzar por el 5-ala. El 5-ala es un compuesto orgánico precursor del grupo hemo de la hemoglobina, es insoluble y es de color rojo intenso bajo la luz azul violeta. Para esto, pues se necesita una fuente de luz azul violeta, que fue la que, para los que estuvieron presentes en Kennedy el día viernes, nos hicieron el favor, la casa comercial nos la llevó. El mecanismo de acción se basa esencialmente en la disminución del feedback negativo para la síntesis del grupo hemo, por lo que se favorece la oxidación de protoporfirinógeno 9 en protoporfirina 9. La protoporfirina 9 a su vez se va a acumular en las células tumorales y es lo que va a pintar de este color rojo que está descrito. Esta oxidación se favorece por el aumento del sustrato, es decir, el ácido 5-aminolebulínico es un precursor del grupo hemo, entonces al haber más sustrato se va a favorecer la oxidación y la acumulación de protoporfirina 9. Sin embargo, es importante notar que, como les comenté previamente, para la difusión desde el espacio intravascular al espacio intersticial y posteriormente intracelular, se requiere la disrupción de la barrera hematoencefálica característica de estos tumores. Entonces, según los protocolos que se han descrito, se debe administrar de 2 a 4 horas preanestésica, con un pico de fluorescencia de 6 horas y una duración total aproximada de 9 horas. Entonces, es importante anotar también, uno de los primeros artículos de revisión que se hizo fue en el 2008, en el que se planteaba que únicamente del 30 al 47% de los gliomas de alto grado lograban una resección mayor al 90%, por lo cual pues, fue que se empezaron a estudiar estos agentes, principalmente el 5-ala. Entonces, este que les tengo en pantalla es un estudio de 2015, uno de los primeros que se hizo con 5-ala, en el que se demostró un incremento de la tasa de resección mayor al 90%, siendo posible hasta en el 65% de los casos, con una sobrevida libre de progresión de la enfermedad en el 41% de los casos a 6 meses. Y con esto, aumento en la sobrevida de forma directa en los pacientes. Se estudió a su vez la resección según la localización y se determinó que la diferencia fue todavía más significativa en términos de resección mayor al 90% en tumores que se localizaban en área elocuente, comparado pues, con los que no. Es decir, los tumores que se encontraban en área elocuente se logró una resección mayor al 90% en el 75% de los casos en los que se usó el 5-ala, en comparación con el 35% de los casos en los que no se utilizó. Entonces, a grandes rasgos, el uso del 5-ala permite que se mejoren los márgenes y la extensión de la resección de los gliomas, así como un aumento de la sobrevida promedio en los pacientes. Aquí les presento otro estudio. Este fue una serie de 30 casos de pacientes con gliomas de alto grado llevados a resección endoscópica tumoral. Entonces, me pareció muy interesante varias cosas. Lo primero, en este estudio discriminaban la fluorescencia de los gliomas de alto grado, y lo otro es que proponían el acople de la luz azul al endoscopio y el uso del 5-ala para disminuir el residuo tumoral. Entonces, dentro de los 30 pacientes que se tuvieron en cuenta en esta serie de casos, 21 correspondieron a glioblastoma, de los cuales el 100% presentó fluorescencia, en contraste con los astrocitomas anaplásicos, de los cuales únicamente el 50% presentó fluorescencia. Finalmente, los oligodendrogliomas anaplásicos, que ninguno presentó fluorescencia. Sin embargo, estos valores de esta serie de casos precisamente se encuentran por debajo de lo que está descrito en la literatura, ya que se reporta que hasta el 80% de los tumores de grado 3 fluorecen con la administración de 5-ala bajo la luz azul. Dentro de los resultados de este estudio se determinó que el promedio de resección fue del 90.4% en estos 30 pacientes. Sin embargo, pues no se comparó con un grupo control para determinar en sí la efectividad de la intervención. Esto era lo otro que les decía, que hicieron este estudio, me pareció muy interesante, es que acoplaron la fuente de luz
a un endoscopio flexible como lo vemos en la parte de abajo. Lo que les permitió lograr márgenes de resección más amplios que los que se lograban con el microscopio por el campo visual que ofrece cada uno. Entonces en la parte de arriba vemos que queda un residuo tumoral que por el ángulo de visión del microscopio no es posible ver, y que en el momento en el que se introduce el endoscopio flexible con la fuente de luz, pues permite la resección. Entonces, estas son las imágenes que nos muestra el estudio. En la secuencia de imágenes de arriba podemos ver primero, de izquierda a derecha, una imagen de resonancia magnética nuclear en secuencia T1 con medio de contraste, en la que se ve una lesión intraaxial que capta de forma heterogénea e irregular, en anillo, podríamos decirlo, al medio de contraste. La segunda corresponde a una foto intraoperatoria posterior a realizar la resección de la lesión, con luz blanca, es decir, la cialítica. En la tercera se pone el filtro azul con el microscopio, y pues vemos que no florece nada. Recordemos que el 5-ala florece rojo. Y en la cuarta imagen podemos ver que al introducir el endoscopio se ve el residuo tumoral que ellos procedieron a resecar. En la secuencia de imágenes de abajo, perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto. No, creo que es allá los vecinos suyos. Ah, profe, qué pena. Los que están detrás, no sé, las enfermeras que están por el pasillo hacen ruido. Pero Listo. continúe. Qué pena. Entonces, les estaba comentando la secuencia de imágenes de abajo. Se describe la resección de un tumor de alto grado realizada en su totalidad por endoscopio, desde la apertura hasta el cierre. Y vemos en la tercera imagen que al poner el filtro azul sí realza el medio contraste, sin embargo no es un realce muy intenso, pero permite mejorar los márgenes de resección tanto de forma abierta como con el endoscopio. Bien, eso en cuanto al 5-ala. Ahora, hablando de la fluoresceína, funciona de manera un poco diferente, ya que se basa esencialmente a la difusión secundaria a la lesión y disrupción de la barrera hematoencefálica. La fluoresceína presenta fluorescencia no con un filtro azul, sino con un filtro amarillo, e incluso puede presentar fluorescencia bajo la luz blanca a mayores dosis. Y a pesar de, perdón, sí, en este estudio, pues describen la resección guiada por fluoresceína de gliomas de alto grado, y las conclusiones son que se logran mejores resultados en la sobrevida libre de progresión y sobrevida en general con la fluorescencia, incluso en comparación con el 5-ala dado por la naturaleza infiltrativa del tumor. Sin embargo, a pesar de no haber presentado diferencias en la morbilidad o mortalidad asociada directamente al procedimiento, se determinó que se presentaron mejores resultados en general. Entonces, este estudio es el que les estoy comentando. Se compararon directamente ambos fluoróforos y se permitió observar que la fluoresceína presenta una mayor sensibilidad en la detección de las lesiones. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos la imagen macro. En la imagen del medio, la fluoresceína, el 5-ala bajo la luz azul, donde se encuentra señalado FN, un falso negativo, que corresponde a una zona de necrosis que no realza, debido a pues, que la protoporfirina 9 requiere de la oxidación y acumulación intracelular de la protoporfirina, como lo vimos previamente. Finalmente, a la derecha vemos la imagen en la que se ve fluorescencia con el uso de fluoresceína bajo la luz amarilla, logrando una mayor área de fluorescencia y con eso disminuyendo los falsos negativos para poder mejorar los márgenes de la lesión. Aquí una imagen ilustrando la fluorescencia con el uso de fluoresceína en relación con la captación al medio de contraste en la resonancia. Teniendo en cuenta que pues, la captación de gadolínio es el principal factor pronóstico de que sí vaya a funcionar el fluoróforo. Y en esta imagen, una comparación intraoperatoria de una resección de un glioma de alto grado
utilizándose en la imagen de la izquierda luz blanca y en la imagen de la derecha luz amarilla. Vemos que, como les comenté previamente, en ocasiones con dosis altas de fluoresceína, incluso bajo luz blanca se podría ver la fluorescencia. Sin embargo, pues es la excepción más no la regla. Ahora, hablando del verde indocianina, el verde indocianina es un tinte orgánico hidrosoluble que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, incluso desde la década de los 50, principalmente en neurocirugía vascular, con el que se lograba la verificación en la exclusión de las malformaciones vasculares de forma intraoperatoria. Sin embargo, como en los dos agentes fluorescentes que hemos mencionado previamente, se ha empezado la investigación sobre su uso en tumores con el fin pues, de mejorar la resección de los tumores. El principio es el mismo, la difusión simple, siguiendo un gradiente osmótico secundario a la difusión de la barrera hematoencefálica. Este agente fluorescente presenta fluorescencia de color verde bajo una luz que describen ellos como cercana a infrarroja, lográndose unos márgenes de resección más amplios y seguros en el momento de la resección. Entonces, con el verde indocianina se describió un protocolo que es el SWIG o Second Window ICG, por sus siglas en inglés, que es un protocolo que consiste en la infusión de verde indocianina de forma intravenosa, tanto 24 horas previo al procedimiento, como un bolo previo a la apertura dural. Esto con el fin de maximizar la fluorescencia dado por el aumento del verde indocianina en el tejido neoplásico. Esto se empezó a hacer basados en que la vida media del verde indocianina es corta, aproximadamente unos 20 a 30 minutos, y no se lograba la fluorescencia prolongada que se requería para la resección pues de un glioma. Se propuso a su vez este índice que tengo abajo en el cuadro azul, que es el índice Signal to Background, o en español sería señal a fondo, digámoslo así. Y es un índice que se logra dividiendo la señal de la lesión por la señal del tejido adyacente. Es decir, un índice más alto significa que la lesión tiene una señal muy alta, mientras que el tejido adyacente tiene una señal baja, lo que nos permitiría lograr una mejor resección porque pues hay más contraste. Bueno, es importante también anotar que este índice se empezó a usar en los demás fluoróforos, tanto en la fluoresceína como en el 5-ala, y se determinó que el que mayor índice de señal de lesión contra los tejidos adyacentes es el verde indocianina, seguido por la fluoresceína y en último lugar el 5-ala. ¿Me repite eso que no le entendí? Profe, hasta que, o sea, ellos inventaron este índice, que es este índice que les muestro acá, no sé si vean mi mouse. Sí. Entonces, aquí donde señalo es la lesión y vemos que tiene una señal muy intensa en comparación con el fondo. Entonces, este índice lo que permite establecer es que el agente fluorescente pinte más la lesión con respecto al fondo, es decir, que sea más específica. Al compararlo con la fluoresceína y con el 5-ala, determinaron que el que mayor índice tiene es el verde indocianina, seguido por la fluoresceína y en último lugar el 5-ala. ¿Sí quedó claro eso, profe? O sea, es mejor para distinguir el tumor. Sí, señor. Entonces, aquí podemos ver tres tipos de imágenes en su orden de superior a inferior, previo a hacer la urotomía, luego previo a hacer la corticotomía y luego ya la imagen del tumor en sí. Las imágenes intraoperatorias son las de la tercera columna, las que se ven en blanco y negro, las de la mitad son utilizando el software. Y pues como les comenté previamente, podemos ver que el verde de indocianina pinta de una forma muy intensa en comparación con el tejido adyacente, lo que favorece su utilización, haciéndolo más seguro y mejorando los resultados. En cuanto a las metástasis, también se ha descrito su utilidad en el verde indocianina. Sin embargo, la intensidad de la señal depende del primario. Esto se ha descrito de predominio en melanomas. Pues porque se ha descrito que los melanomas existe una absorción de la luz propia del tejido, por lo cual va a presentar una menor intensidad en comparación pues con otras metástasis.
También se ha descrito para el uso en biopsias por estereotaxia, de predominio en sitios donde no hay disponibilidad de la realización de una biopsia por congelación que permita establecer que sí se tomó una biopsia de la lesión y una biopsia de un lugar adyacente. Entonces en la imagen de arriba vemos que la muestra obtenida realmente no corresponde a un tejido neoplásico a diferencia de la muestra de abajo. Entonces en el paciente se establece el protocolo de inyección del agente fluorescente, tanto 24 horas previo al procedimiento como el bolo preoperatorio. Se extrae la muestra y luego se pone bajo la luz cercana a infrarroja y se mira si fluoresce, lo que nos indicaría que se tomó una biopsia correcta o si no fluoresce. Bien, ahora en la segunda parte de la presentación vamos a hablar del uso de los agentes fluorescentes en la resección de tumores neuroendocrinos de hipófisis. Entonces, a grandes rasgos, los tumores neuroendocrinos de hipófisis corresponden del 10 al 15% de la totalidad de los tumores intracraneales. Se dividen tanto en funcionantes como no funcionantes y en micro y macroadenomas. De una forma similar que en los gliomas, la primera línea de tratamiento es la resección, con la excepción de los prolactinomas, que pues es el manejo médico con agonistas dopaminérgicos. Y pues la resección total permite la remisión, bien sea del síndrome neuroendocrino de los adenomas funcionantes o la disminución en la tasa de recidiva y sintomatología secundaria a la compresión de estructuras adyacentes en los macroadenomas. Aquí en la imagen les traigo la clasificación de NOS, que es conocida ampliamente. Profe, qué pena. Siga. Tengo que parar 2 minuticos, ya continúo la presentación. Bueno, está muy interesante la charla en cuanto a que pues lo que nos menciona que es más específica o más como que tiene más claridad la verde endocianina. Y pues un comentario que viene el tema y es que los costos, ¿no? Porque la verde endocianina, pues por una parte son unas ampollas inyectables y pues lo que nos dijeron es que una ampolla de esas puede costar como 1,5 millones de pesos, pero uno la puede usar para 2 pacientes, o hasta para 3. Lo que pasa es que necesita la fuente de luz de como mencionaba, como cerca del infrarrojo, y esa droga la usan más que todo como en la cirugía de vesícula biliar. Pues yo conocí precisamente este tema fue porque vi a los de cirugía general que les estaban haciendo una demostración de cirugía biliar para detectar la vía biliar y entonces no tener, ustedes saben que hay mucho accidente cuando hacen cirugía de la paroscopia a este nivel, entonces esta verde indocianina pinta bien la vía biliar y por eso la cirugía es mucho más exitosa. Y entonces la chica que nos mostró eso dijo que también se usaba para la hipófisis. Entonces continúe hablando de esto, David. Listo, profe, qué pena, es que me llamaron acá del hospital. Entonces, creo que nos habíamos quedado en la clasificación de NOS, que pues es conocida ampliamente por describir la extensión del tumor y su invasión hacia el seno cavernoso, pero pues yo más que describirla, quiero que la utilicemos para revisar las relaciones neurovasculares que existen. Entonces, en azul el seno cavernoso, eh, en rojo la porción cavernosa de la arteria carótida interna y en amarillo es superior e inferior el tercero, cuarto, sexto pares craneales, la rama oftálmica y la rama maxilar del nervio trigémino. Entonces, pues la proximidad con esas estructuras neurovasculares hace que la resección total de un tumor en la región celular pues sea difícil, siendo únicamente el 67% en lesiones NOS3 y del 0% en lesiones NOS4 según lo que se describe en la literatura. Entonces, nuevamente, traigo estas imágenes, la izquierda una imagen en resonancia magnética nuclear con secuencia T1 con medio de contraste y en la derecha también una secuencia T1 con medio de contraste en prolactinoma. Entonces, este es el verdadero problema cuando se realiza la administración de un agente fluorescente. Como les comenté previamente, la hipófisis es un
es una de las regiones intracraneales que no posee barrera hematoencefálica y normalmente realza el medio de contraste. Entonces, pues como podemos comparar entre las dos, lo único que vemos en la de la derecha es pues un macroadenoma hipoficiario reportado en ese paper con prolactinoma. Y vemos que a pesar de que en el adenoma hay regiones de intensidad heterogénea, no hay mayor diferencia en la captación de contraste con respecto a una hipófisis normal. Entonces, presentarse estas dificultades, se ha desviado la investigación hacia otro tipo de ayudas diagnósticas que no se basen únicamente en la disrupción de la barrera hematoencefálica, como las que se usan en los gliomas. Entonces, una de ellas es el bevacizumab 800CW. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento de endotelio vascular A, que se ha descrito que se encuentra sobreexpresado en las células de los tumores neuroendocrinos hipofisiarios, que se asocia al 800CW, que es un tinte a base de indocianina que va a funcionar en este caso como un trazador. Entonces, en este estudio que les muestro, se buscó identificar tanto la eficacia en el uso del anticuerpo monoclonal asociado al trazador como la dosis más óptima, para lograr una adecuada fluorescencia. Entonces, podemos ver acá en la imagen de la izquierda el área de fluorescencia en asociación con el tumor, que está representado con la línea punteada, que no sé si la alcancen a ver. Yo creo que sí la alcanzan a ver acá, la línea punteada. Sí. Y en comparación con esta línea de abajo, en la que no se utilizó trazador, por lo cual se definió que tanto 10 como 25 miligramos eran dosis buenas, sin embargo que la dosis de 25 miligramos era la más óptima para lograr una adecuada fluorescencia. Asimismo, podemos ver aquí en la derecha la gráfica en la que se ilustraría un análogo al índice señal a fondo que les comenté previamente, utilizando un tejido de fondo, el tejido nasal, al hacer el abordaje transesfenoidal, lo cual demostró un uso seguro y lo mismo que con los tumores gliales, permitió unos márgenes de resección más amplios, disminuyendo la recidiva. En cuanto a la fluoresceína, no hay tantos estudios que avalen su uso, dado que presenta resultados mixtos. Sin embargo, pues, les traigo esta foto para ilustrar la forma en la que fluoresce la hipófisis normal en la imagen de la derecha, y que no hay captación en la imagen de la izquierda, y que no hay captación por parte del adenoma en la parte de la derecha posterior a la inyección de la fluoresceína. El 5-ALA en la resección transesfenoidal de los tumores neuroendocrinos de hipófisis tampoco ha demostrado un gran rendimiento. El estudio más grande es el de Marbacher y colaboradores, quienes siguieron una cohorte grande de aproximadamente 400 pacientes, en quienes realizaron una resección transesfenoidal guiada por fluorescencia, o eso pues es lo que pretendían hacer. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, ya que únicamente el 8% de los pacientes con tumores neuroendocrinos de hipófisis fluorecen a la luz, pues no siendo una herramienta útil en este tipo de procedimientos. Entonces, en la imagen de abajo vemos claramente el adenoma hipofisiario, en la imagen de la izquierda bajo luz blanca, luz blanca del endoscopio, en la imagen de la derecha es la misma foto, sin embargo bajo la luz azul. Recordemos que debería pintar rojo intenso para ser una ayuda diagnóstica intraoperatoria. Sin embargo, pues la gran mayoría de los pacientes pues no fluorece. Por el contrario, el verde indocianina sí presentó resultados un poco más favorables. En este estudio que tengo en la pantalla se utilizó el protocolo de Second Window ICG, que es el que les comenté antes, logrando una sensibilidad del 100%. Sin embargo, la especificidad era únicamente del 29%, lo cual pues demuestra una gran cantidad de falsos positivos. Pues esto se presentó como una complicación para este estudio, teniendo una gran tasa de complicaciones en neuroendocrinas posoperatorias secundarias a lesión hipofisiaria por una resección un poco más amplia, confiando en el agente fluorescente. Por esto mismo, se desarrolló el OTL38, las siglas para On Target Laboratories, que es un folato análogo
conjugado con una tinta de cianina similar a la del verde indocianina. Al ser un análogo folato, pues se va a unir de forma específica a los receptores de folatos que se encuentran sobreexpresados en las células del adenoma, de predominio en adenomas no funcionantes y macroadenomas. O sea, dentro de los adenomas no funcionantes, macroadenomas. Y hasta el momento es un estudio muy pequeño que se realizó, describe 14 casos en los que se logró una sensibilidad y una especificidad del 100%. Pues entonces esto nos demuestra que es una herramienta con un gran potencial. Sin embargo, pues requiere de una muestra un poco más amplia para tener resultados significativos. Esta imagen de la izquierda es lograda con verde indocianina convencional, en la que se ve un gran realce en las células tumorales. A la derecha, en comparación pues, con la hipófisis y los demás tejidos adyacentes. A la derecha, adjunté una tabla en la que se describen las características de cada lesión y el score en la escala de verdes. Entonces se logra evidenciar ahí en la tabla una clara diferencia en la fluorescencia del tumor en comparación con el tejido sano y a su vez en comparación con la glándula hipófisis, lo que permitiría con el uso del verde indocianina una resección segura de los tumores por vía transesfenoidal. De la misma forma, aquí podemos ver el gran realce y la fluorescencia que presenta el tejido tumoral, en este caso en comparación con fibrosis y en comparación a su vez también con la glándula hipófisis en las dos imágenes de arriba. La derecha bajo el filtro, en la izquierda bajo luz blanca. Y en esta tabla, lo que más me llama la atención es que se logró acá la cura bioquímica en la gran mayoría de los pacientes, es decir, la remisión del síndrome neuroendocrino. La complicación principal fue la fístula del líquido cefalorraquídeo y solo uno de los pacientes falleció, pero no tuvo relación con el procedimiento o con la administración del agente fluorescente en sí. Entonces, como conclusiones de esta revisión, encontré tres conclusiones principales. La primera es que en gliomas, de predominio en los gliomas de alto grado, hay una clara utilidad en el empleo de agentes fluorescentes para su resección, mejorando las tasas de sobrevida de los pacientes como principal resultado. En cuanto a los tumores neuroendocrinos de hipófisis, la literatura no tiene un gran volumen disponible y a su vez la evidencia es controvertida, por lo cual los resultados no son claros en favor o en contra del uso de los agentes fluorescentes, tal vez con excepción del verde de indocianina y su análogo, el OTL38, que fue el que les comenté que utilizaron en una serie de casos de 14 pacientes. Sin embargo, volvemos a que solo existe un estudio con este análogo en el que se involucran únicamente 14 pacientes. Se requeriría, como les dije anteriormente, un mayor tamaño de muestra para lograr obtener resultados estadísticamente significativos. Y la última conclusión es que en este campo de investigación hay mucho por estudiar, mucho por aprender, que es bastante prometedor. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, José. Felicitaciones por este tema que se sale de lo común de nuestro manejo médico. Pero es una tecnología que pues, nos ayuda bastante. Seguramente se va a desarrollar en el futuro cada día más. Como todo, así como los celulares, como los computadores, al principio son carísimos y con el tiempo seguramente van a bajar de precio. Esta droga, la 5-ala, nos la presentaron el viernes del laboratorio y nos dijeron que costaba aproximadamente un tarrito, pues una dosis para un paciente, alrededor de $4.000, dijo la muchacha, pero después dijeron que no, que valía como $7.000. Entonces, para un paciente, o sea, calculen, y que ellos llevaban las gafas al quirófano y nos prestaban las gafas, un par de gafas o dos pares de gafas para que la usáramos y pudiéramos identificar el tumor de una manera adecuada. Pues, digamos, los estudiantes pensarán, bueno, pero entonces, ¿cómo se estaba haciendo? Pues lo que pasa es que, como todo es experiencia,
en la medida que pasa el tiempo en el área de la residencia, uno aprende a conocer los tumores y por una parte, pues los tumores son de un color, en este caso hablamos de los gliomas de alto grado, pues son un poquito más parduzcos, muy vascularizados, se ve la carne de pescado en algunas áreas, eh, y uno, pues inicialmente incluso podemos usar ecografía intraoperatoria para delimitar mejor la lesión, si se pudiera. Si uno ha usado pues navegación para orientarse, si ha habido dificultades para delimitar la localización, obviamente, pero como les digo, siempre hemos usado solamente lo que es la experiencia de uno para reconocer qué es tejido normal y qué es tejido maligno. De manera tal que pues hemos operado toda la vida sin esta sustancia y esto pues se ve muy interesante que uno se ponga unas gafas y entonces se vea claramente la diferencia entre el tejido sano, sano entre comillas, porque realmente de alguna u otra manera este tejido está algo infiltrado por el tumor maligno, pero bueno, permite hacer una mejor resección de los tumores. Entonces me parece que es una tecnología que con el tiempo se irá imponiendo cada día más. Ahora, nos mencionó usted lo de la fluoresceína, que eso sí es bien barato. En un congreso que yo estuve en neurocirugía hace unos años mencionaban que eso era una inyección endovenosa y eh, se usaba intraoperatorio y eso se va directo a los vasos sanguíneos y a las zonas donde haya ruptura de barrera hematoencefálica y entonces se puede ver con un filtro de luz amarilla o incluso si está muy maligno y la dosis fue alta, se puede ver prácticamente que se pinta el tumor. Eso sí no lo hemos usado nosotros. Pues yo he visto videos de esto, pero no lo hemos usado. Por una parte es que esta fluoresceína endovenosa pues no estaba legalizada en Colombia como una droga del INVIMA y lo traían de alguna manera como ilegal por allá de Brasil o de Europa, no sé. Entonces yo creo que eso es un área para explorar de nuestra parte. Y este verde indocianina, los costos sí también eran muy baratos. Ya mencioné que costaba como 1.500.000, incluso una ampolleta se podía usar para 2 pacientes. Entonces, pues se ve que bastante, también son tecnologías prometedoras para mejorar la resección tumoral. Bueno, quisiera escuchar comentarios, doctor Zorro, que lo vi por aquí conectado. Buenas noches. Sí, ¿Me señor. escuchan? Sí, sí. Bueno, no, felicitaciones David porque es un tema bien complicado y trató de llevarlo bien. Sí, lo que comentaba el doctor Arias, el 5-ala, ellos tenían el problema de los microscopios porque solamente hay 3 microscopios en Colombia que pueden aportar esa tecnología para operarse el paciente con 5-ala, pero ellos dan las lupas, pero de todas formas... Hoy por hoy, y como está el sistema de salud, está muy complicado utilizar esa tecnología de manera rutinaria, porque es prácticamente que es un costo de 30 millones de pesos por paciente, ¿no? Entonces es costoso. Segundo, yo he utilizado fluoroceína en pacientes con aneurismas. Da una información, ayuda un poco. Probablemente nosotros estamos empezando a utilizar este tipo de tecnología. Hay grupos que tienen más experiencia, grupos europeos, grupos americanos. La fluoroceína sí es más barata. Me llamó la atención que marca los vasos y excluye el aneurisma cuando el aneurisma está clipado. Entonces, sí puede ayudar, eso sumado a un Doppler intracraneal más la fluoroceína, ayuda para evitar riesgos de infarto. ¿Por qué todo, o sea, para los estudiantes de pregrado y posgrado, por qué todas estas tecnologías? Porque es que todos los que hemos usado el neuronavegador, después de hacer la crenotomía ya no hay márgenes. O sea, el neuronavegador ayuda hasta la cronotomía, pero si ustedes se dan cuenta y si siguen con la neuronavegación, se dan cuenta que no es tan fidedigno,
como pensábamos. El brain shift altera todo y entonces si ustedes están eh, confiados en el neuronavegador, pueden hacer o resecan mucho tejido cerebral sano o se quedan cortos en la resección del tumor. Entonces, por eso es que se crea estas tecnologías eh, que ayudan, pues definitivamente, y como dice el doctor Arias, a medida que se proyecten más y bajen un poco más los costos, van a ser una ayuda para el paciente. Pero eh, es decir, nada reemplaza ni la neuroanatomía, ni la experticia, ni la experiencia, ni siquiera toda esta tecnología, porque hay gente que nunca ha utilizado yo vi un grupo, el grupo de Amin Kazan en Pittsburgh, nunca usaba esta tecnología para los adenoma hipófisis y nosotros en el grupo de radiocirugía nunca les veíamos residuos, perdón, tumorales a los tumores hipoficiales. Entonces yo creo que la buena neuroanatomía, la buena experticia por ahora están ligeramente por encima que la neuronavegación y que todos estos fluoroceína y el 5-ala. Esos son mis comentarios, pero hay que conocerlos, hay que saberlos y probablemente en unos añitos sean rutinarios dentro de los servicios de neurooncología. Gracias. Profe, tal vez un par de cosas para apuntar, sí, como lo decía el profe Arias, el 5-ala tal vez es el más costoso y su rendimiento no es el mejor. Si uno no pone en una balanza y evalúa el rendimiento y el costo contra el beneficio, tal vez el mejor de todos sea la fluoresceína, teniendo en cuenta que es muy barata y su rendimiento es mucho mejor. También la disponibilidad del verde indocianina es difícil conseguirlo. Además, en Colombia, pues el único que tiene evidencia para uso en sistema nervioso, perdón, el único que está avalado para su uso en sistema nervioso central es el 5-ala. Lo otro quería comentarle al profesor Ro, me pareció muy importante, muy interesante que no se han realizado estudios comparando el neuronavegador contra los agentes fluorescentes en la resección de tumores, pero lo que dice es completamente cierto, profe, está descrito que se pierden completamente los márgenes del tumor, digamos, una vez se realiza la incisión y la durotomía. Siga, Andrés Felipe. Buenas noches. Siga. No, pues yo, primero, gracias David, me pareció chévere la charla, estuvo interesante. Siempre son cosas que vale la pena como pues aprender los que no sepan y recordar los que ya habíamos leído algo al respecto. Yo solo quería decir que tuve hace poco en una relación en Barranquilla la experiencia de la fluoresceína. Me pareció buena, la verdad. La usamos en 3 cirugías. Fue útil, bastante útil en 2 de ellas. Una fue lo que creo que era un glioma de alto grado, pero no corroboré la patología, pero la imagen era muy sugestiva. Y otra en una metástasis de una paciente con cáncer de mama. La verdad es que fue muy útil, sobre todo, bueno, en ambas. En la metástasis diferenció muy bien el tejido tumoral del tejido sano, que a simple vista realmente no era tan fácil. Y en el glioma, era un glioma que estaba cerca del sistema ventricular y pasó algo curioso y fue que empezando la cirugía, pues inadvertidamente se entró al sistema ventricular y pues el brain shift con eso aumentó muchísimo y pues ya realmente a partir de ahí la navegación fue casi inútil y siguió la resección sobre todo con la fluorescencia y la verdad es que la imagen postoperatoria fue muy buena. Fue una resección total y casi que la forma de lo que se había resecado correspondía al tumor previamente visto. Entonces, en esos casos me pareció muy útil. En el caso del glioma, se iba haciendo la resección y se empezaba a notar cuando de repente dejaba de haber fluorescencia y empezaba a verse un tejido mucho más opaco. Y a partir de ahí, pues, se buscó todo el borde de la lesión y se encontró. Con el otro no fue tan útil, la verdad, hubo uno con el que no hubo mucha diferencia. Precisamente era un tumor que sugería por imagen tener un menor grado de agresividad, tener menor vasculatura. Entonces, con la fluoresceína yo creo que lo importante es eso, entender que lo que se realza son los vasos sanguíneos y eventualmente en las zonas donde hay pérdida de la barrera,
y no tanto la célula tumoral como tal. Entonces los tumores que van a ser realmente buenos candidatos son aquellos que tengan una gran vasculatura. Y bueno, tiene la ventaja de que es muy económica y que sirve también para lesiones vasculares y no solo tumorales. A mí me pareció muy interesante, pues una vez teniendo el fin de usarla, además de uso intravenoso, intraoperatoriamente, en fin, creo que son buenas opciones todas. El 5 balas tiene la gran desventaja del precio, ¿no? De verdad que es muy costosa. Seguramente tendrá que pasar un tiempo para que esto se vuelva de uso extendido en nuestro medio, pero pues seguramente eventualmente podrá ocurrir. Y quería mencionar que me parece que esta herramienta se complementa con la neuronavegación. Yo no diría que necesariamente se van a usar de forma excluyente. De hecho, lo que suele ocurrir es que se usen conjuntamente porque cada una tiene unas ventajas, te da unos datos que te permite, en todo caso, ser lo más preciso posible durante la detección. Pero en general me pareció una buena herramienta la fluoresceína. Andrés, una pregunta. ¿Qué microscopio tenían allá en Barranquilla? Tenían el mismo que tenemos en Tunal, pero tenían el filtro. Un filtro especial, El no sé filtro, exactamente cuál sí, es. sí, Sí, pero sí. tenían el mismo que Es tenemos en que... Tunal, que de hecho, yo le decía mm. al doctor Arias que deberíamos hacer una campaña y yo la voy a liderar ahora que me gradúe, para ver si los egresados donamos eso, porque la verdad es que, o sea, sé que es una inversión, pues, importante, pero me decía el doctor Name, que era el de allá, que la vida útil es de más o menos 15 años de ese filtro. Y de verdad que, como le digo, en 2 de las 3 cirugías en las que lo usamos, me pareció muy útil y costaba como 40.000, 50.000 pesos, una cosa así, o sea, un precio supremamente bajo. Sí, Entonces creo que cuesta $25.000, 20.000, $25.000 el litro, pero pues con una vida media de 15 años me parece que es una muy buena inversión. bueno, esperamos la donación, doctor Andrés, que no se queden promesas Vamos, políticas. vamos a liderarla, vamos a ver si se Ah, encuentran bueno, los, bueno, bueno. los donantes, pero bueno. Listo. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Porque me llamó la atención, profe, que es el mismo microscopio que tenemos nosotros. O sea, tenemos una herramienta que es muy buena y que sería muy bueno, ¿no? Poder aprovecharla al máximo realmente. Aló, Jesús David Castillo. Sí, profe. Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aló. Sí, le oímos, sí. Sí, lo escucho. Sí se Bueno, oye. yo le quería preguntar a David, es que en algún momento cuando estuve revisando el tema de abordaje transesfenoidal, leí que habían algunos de estos contrastes que se podían usar intratecal. De hecho, en la serie que leí, pues ellos usaban no recuerdo si era algún fluoróforo o alguna cosa, y con esto ellos podían predecir el riesgo de que el paciente hacía fístula y si el paciente pues encontraban algo de, pues este fluoróforo ahí en el transesfeno, pues ellos, o sea, ellos tomaban la conducta de colocar el colgado nasoceptal, mientras que cuando no le colocaban el colgado nasoceptal, pero no sé cuál de estos podría ser intratecal, no sé si de pronto él haya consultado algo de eso o si sepa algo de eso. Sí, David. Realmente lo único que se ha descrito que se puede usar intratecal es la fluoresceína. Como usted lo dice, sí, pues digamos que escurre por el sitio donde esté haciendo fístula el paciente para posicionar el colgado. Ah, listo, gracias. Es que no tenía claro cuál de todos era. Bueno, muchísimas gracias. Entonces damos por concluida la sesión. Que descansen. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, gracias.